Siguiente. Lo siguiente dice, si se sabe que BO, que sería de acá hasta acá, es congruente con CO, que es de acá hasta acá, ¿cierto? CO. Entonces, le voy a colocar ahí una rayita. Entonces, este es igual a este. Y bueno, se da el mismo caso anterior. Acá tenemos un ángulo igual, ya, porque están opuestos por el vértice. Entonces tenemos un lado igual, un lado igual. O sea, quiero que esto lo vean igual viéndolo desde otra perspectiva. Si separamos estos dos triángulos, ya quizás que se les hace más fácil así. Si separamos estos dos triángulos, el VAO y el CDO, ¿ya? Lo que estamos haciendo es decir que aquí hay un ángulo y aquí hay otro ángulo, ¿cierto? Que son los mismos. Y cuando colocamos esta rayita decimos que este lado es igual a este lado. Entonces fíjense, estos dos triángulos hasta el momento lo que podemos decir es que tienen el mismo ángulo, tienen un mismo ángulo, que es no, y tienen un lado igual. Nada más. O sea, ¿qué pasa con esto? O sea, yo podría incluso dibujar este lado mucho más largo y este dejarlo así corto y podría quizás estar bien porque no nos están diciendo nada más. Entonces, con eso no podemos decir que son congruentes con la segunda consideración. Entonces, dos por sí solas, tampoco. Ahora, finalmente, tenemos, o sea, podemos hacer una combinación, ambas juntas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen si se sabe que AO es igual a o D? Ya, entonces tenemos este lado y este lado iguales, y nos dicen que BO, ya voy a hacerlo con dos rayitas porque no sabemos si este es igual a este, pero sí sabemos que este lado es igual a este. Solamente es para simbolizar cuáles son iguales, ¿ya? Y tenemos este ángulo intermedio, ¿ya? Entonces tenemos dos triángulos que comparten dos lados, o sea, tienen dos lados iguales y el ángulo que se comprende entre estos dos lados es igual. Ya, por lo tanto, ahí podemos decir de que efectivamente tenemos dos triángulos congruentes. Entonces la letra correcta, como ya venían diciendo algunos de sus compañeros por chat, es la letra C. ¿Ya? ¿Y por qué? Simplemente por el criterio lado, ángulo, lado. Ahí por el compañero que dudaba entre la E de que faltaba información adicional, bueno, aquí tenemos esto, este criterio. Y este criterio, ya teniendo esto, ya podemos decir efectivamente que dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Entonces descartamos automáticamente esta la información adicional. ¿Ya? Y cada una por sí sola, bueno, esa ya la descartamos de antes porque nos dimos cuenta que una por sí sola no servía y dos por sí sola tampoco. Entonces, obviamente de forma individual no pueden ser. Entonces la letra correcta es la C. ¿Alguna duda? Ya, si no hay dudas, vamos al siguiente ejercicio. La misma dinámica, les doy 2 minutos y ustedes lo tratan de resolver. Traten de resolverlo, participen de la clase, así van a ir aprendiendo. El aprendizaje es algo activo. Ahí tienen el ejercicio número 2. ¿Se ve bien? Yo veo que las letras se ven pequeñas, pero ¿ustedes lo pueden ver bien? ¿Alguien que me confirme? Al menos yo lo leo. Ya, se ve Chiquitito, pequeñito pero ya, se pero ve. sí se ve. Ya, perfecto. Y entonces desde ahora les voy a dar 2 minutos. Desde ahora ya.
Y ya. Entonces terminamos el tiempo del segundo ejercicio. Así que ahora, por chat, sería genial que me pudieran ir contestando ahí qué alternativa les dio. Ya, vemos por ahí una E. ¿Quién más? Hasta el momento solamente Nicolás ha contestado por el chat. ¿Alguien más? Ya. Ah, ya. Aquí llegó, ya. Ignacio dice la letra A. Ya, entonces tenemos una E y una A. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es este? Si lo observamos así de una manera rápida, vemos que tiene un enunciado, tiene dos figuras, y vemos que hay tres enunciados, ¿ya? Y acá abajo nos dice 1, 2, 1, 2, ¿ya? Y básicamente nos está haciendo escoger una opción o varias, ¿ya? Ese es el tipo de ejercicio. Lo siguiente, viendo el enunciado, dice, se tiene un segmento AB de longitud 10 centímetros, ¿ya? Ahora, yo entiendo que el dibujo está acá, pero lo voy a hacer acá abajo para que se entienda mejor qué es lo que está planteando arriba, ¿ya? Entonces, se tiene un segmento AB, entonces lo voy a hacer acá, el segmento AB. De longitud 10 centímetros, entonces tenemos que este segmento, este pedacito de recta, mide 10 centímetros. Y que en B, o sea, este es el punto B, que es una posición en el espacio, forma un ángulo alfa con un segmento BC. O sea, podría hacerlo acá, incluso. ¿Así? Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo distinto a cómo se plantea acá? Porque justamente acá nos está pidiendo cuál es la suficiencia de datos. O sea, si no nos dice lo contrario, el dibujo, el que yo haga, también está correcto. ¿Ya? Por eso lo está diciendo distinto. Entonces lo hacemos acá. Voy a borrar esto primero. Ya. Entonces dice que forma este segmento AB, forma con un segmento BC que parte desde B, ¿ya? Forma un ángulo alfa, ¿ya? Y este segmento BC tiene una longitud desconocida, ya no sabemos, le vamos a colocar X, porque no sabemos cuánto mide. Por otro lado, se tienen las mismas condiciones anteriores, pero para los puntos A', B' y C'. Entonces tenemos este, A', B' y C'. Entonces, fíjense, al propio dibujé este segmento más pequeño que este otro. Ya, porque quiero que entiendan que efectivamente si el enunciado no se los dice, pueden hacerlo de otra manera. Ya, por eso no se tienen que guiar del dibujo. Nunca se guíen del dibujo, siempre tienen que estar atentos a lo que plantean los enunciados. ¿Ya? Pero fíjense, o sea, fíjense, estamos cumpliendo con todo lo que se dice acá, de que esto, el A' y B' y C', fíjense, es un segmento AB, cumple la misma condición, ¿ya? Forman un segmento, y B' y C' forman también un segmento, y cuando se unen por B, en este caso B', forman un ángulo alfa, ¿ya? Forman el mismo ángulo. Por otro lado, ya, tenemos esto, solo que adicionalmente se conoce que B
B' y C' el segmento, mide 12 centímetros. 12 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces, como tenemos que es 12 centímetros, acá tenemos otro valor desconocido que le vamos a colocar Y. No le puedo colocar X porque o si no estaría afirmando de que es la misma medida que el segmento BC. ¿Ya? Ahí. Ahí acá Nicolás dice, dije la E porque asumí algo que no estaba escrito y eso me llevó al error. Perfecto, muy bueno que te hayas dado cuenta, Nicolás. Estas son las experiencias importantes, ¿ya? Porque uno muchas veces aprende más del error que de tenerla buena, porque si, por ejemplo, Nicolás la hubiese tenido buena, no se hubiese preguntado más allá. Perfecto. Entonces, si se unen los puntos A con C, ¿ya? Ahora cerramos este triángulo, ahora estamos creando un triángulo, ¿ya? Si se unen los puntos A y C, y A' con C', se forman dos triángulos, ¿se fijan? Tenemos este triángulo y tenemos este otro triángulo. A, B y C, A', B' y C', ¿ya? En cada uno de los casos, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre correctas? No es como que algunas veces sean correctas o nunca sean correctas, es siempre, ¿ya? Siempre se tiene que cumplir, no tiene que haber ningún caso especial, ya en donde no se cumple, siempre se cumple. Entonces, luego de haber hecho este análisis, se fijan, ya tenemos un análisis hecho de los enunciados, ¿ya? Entendimos la primera parte. Ahora lo segundo es entender los enunciados, ¿ya? Que básicamente son, bueno, son afirmaciones que estamos haciendo en base a estos triángulos que nos describieron en un principio. Entonces, la 1 dice, si los segmentos AC, tenemos, bueno, ahora voy a cambiar de color, si los segmentos AC, que tenemos de acá, AC, ¿ya? Y AC', A' y C', son congruentes. O sea, imaginémonos que este y este son congruentes, o sea, son iguales. Tienen exactamente la misma longitud. ¿Ya? De hecho, lo voy a hacer acá porque acá se parece más como que son de igual longitud. ¿Ya? Lo voy a hacer acá. Esto o sea, lo sacamos acá de la misma descripción, ¿ya? Y mientras no se diga lo contrario, ambos dibujos son válidos. Entonces, lo estoy diciendo acá para que se entienda mejor de que este segmento es igual a este, porque si lo hago acá, se pueden confundir un poco porque este es más chiquitito. Entonces, por eso lo estoy diciendo acá. Entonces, si los segmentos AC y AC', A' y C' son congruentes, entonces ambos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este concepto congruente que lo habíamos revisado la vez pasada, que indica que dos triángulos son perfectamente iguales. Ángulos iguales, lados iguales. ¿Ya? Para eso tenemos criterios de congruencia. Y fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ángulo, acá no está escrito, pero nosotros ya sabemos que también está este ángulo, alfa. Tenemos este lado que mide 12 y tenemos este lado que mide 10. Entonces fíjense, tenemos este lado que está solito acá, no hay ningún ángulo acá. Tenemos este lado que está acá y tenemos este ángulo acá, pero no hay nada acá. Y por este otro lado tenemos este lado que está acá y este ángulo que está acá. O sea, no hay nada continuo. Ya no es como que hayan un ángulo, un lado y un ángulo juntos, o eh, un ángulo, un lado y un lado. Ya lo voy a hacer acá mejor para no enredarme. Ángulo, lado, ángulo, ya, ¿cierto? O lado, ángulo, lado, ya, etcétera. ¿Ya? No tenemos nada de eso, no tenemos las cosas juntitas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que, aunque nos digan que estos dos son iguales, ya no podemos afirmar nada con esto. Ya, entonces la 1, no. Ya no podemos decir de que efectivamente se cumple. Luego, si el segmento BC, a ver, voy a borrar esto. Si el segmento BC tiene una longitud igual a 12 centímetros
Este es el BC, BC, igual a 12 centímetros. Nos podríamos ver tentados de decir, ah, ya, ok, este vale 12, y este es un ángulo alfa, y este también es un ángulo alfa, ¿ya? Pero básicamente lo único que tenemos es esto. Tenemos un lado y un ángulo, lado y ángulo. Nada más. Y nos falta el otro lado, para poder decir que efectivamente estos dos son congruentes, así que tampoco sirve. ¿Ya? Entonces, esto no sirve, y esta tampoco sirve. Falsa. Y la 3, si los ángulos formados, voy a borrar primero, si los ángulos formados al crear segmentos AC y A'C', con los segmentos AB y AB' de cada triángulo respectivamente son congruentes, o sea, básicamente lo que nos están diciendo es que este ángulo, que le vamos a colocar beta, es igual a este ángulo, que se llama beta, y acá le vamos a colocar el alfa porque ya sabíamos de antes, por la descripción del triángulo, que este efectivamente es alfa igual. ¿Ya? Y aquí podemos colocarle un tercer ángulo, gamma, y aquí igual gamma. ¿Por qué? Para rellenar nomás el triángulo. Lo que sabemos es que si estos dos son iguales, ¿ya? Este también tiene que ser igual, ¿ya? Porque tiene dos ángulos iguales, y el tercero también tiene que ser igual. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Que con esta información podemos afirmar que son semejantes. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, si tienen, bueno, acá voy a colocar este triángulo acá, y este triángulo más grande, ¿ya? Entonces aquí tenemos que este es beta, alfa y gamma, ¿cierto? Estos son ángulos, y si este triángulo pequeño tiene los mismos ángulos, son semejantes. Entonces esto podemos decir que son semejantes hasta el momento. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las medidas, ni siquiera tenemos medidas iguales acá. Por último, tener esta medida que sepamos que es igual, no la tenemos. ¿Ya? Entonces solamente podemos decir que son semejantes. Entonces, ni la 1, ni la 2, ni la 3 nos sirven por sí solas. ¿Ya? Entonces, ni la 1 sola, ni la 2 sola, y bueno, acá la 3 sola no está. Voy a borrar un poco. Ya. Entonces, vamos con la siguiente alternativa. Solo 1 y 2, o sea, combinando la primera con la segunda. Entonces, si los segmentos AC, ya, AC y A'C' son iguales, ¿ya? Y aparte, le sumamos la segunda, porque dice 1 y 2, si el segmento BC tiene la longitud igual a 12, fíjense, ahí tenemos lado, ángulo, lado, y bueno, tenemos el otro ángulo igual. ¿O no? ¿Está bien ahí? ¿Podemos afirmar que son congruentes? Por favor, respóndame por chat. ¿Estamos aquí en presencia de la correcta o no? Ya, Matías dice que sí, Ignacio dice que sí. Ya, Nicolás pregunta cómo. A ver, supongo que te refieres a que hicimos la combinación de la 1, ya, que si los segmentos A y C, ya, este es igual a este, que es A'C', son congruentes. Entonces ambos triángulos son congruentes. Entonces sumamos esa afirmación con esta otra. Si el segmento BC ya tiene una longitud igual a 12 centímetros, y este ya sabemos que el B'C' vale 12 centímetros.
Entonces, ¿podemos afirmar que estos dos triángulos son congruentes con esas dos afirmaciones? Ya, y lo que pasa es que nuevamente nos vemos tentados. Nuevamente nos vemos tentados. Porque podríamos decir, ya, ok, tenemos este ángulo, ya tenemos muchas cosas parecidas, ¿cierto? Ya, partamos de esa base. Es tentador. ¿Por qué? Porque tenemos este lado igual, ¿cierto? Tenemos este número igual también, 12 centímetros. Tenemos este ángulo igual también. Pero ¿qué pasa? Que para poder decir de que dos triángulos son congruentes, recordemos que tenemos los patrones de congruencia, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? Que esos nos dicen que, por ejemplo, ya tenemos un lado, tenemos un ángulo y tenemos el otro lado. Si tenemos lado, ángulo y lado iguales en ambas partes, ahí podemos tener algo, ¿cierto? Ahí tenemos una congruencia. Pero acá, fíjense, tenemos un lado, tenemos el otro lado, pero aquí no hay ningún ángulo entre medio que une estos dos lados, ¿ya? Y aquí tampoco está este ángulo, no sabemos de cuánto es, y aquí tenemos este ángulo, y aquí tenemos este lado y este lado. Y aquí no tenemos la medida de del A'B', ¿ya? Entonces fíjense, tenemos este 12, y aquí no tenemos nada. Entonces, no podemos decir de que efectivamente son congruentes, ¿ya? Porque de hecho, miren, quiero que se fijen en algo. Quizás que sí lo pueden entender mejor. A ver, este triángulo yo lo podría abrir un poquito más. Voy a tomar este, A', B', C'. El A', B' lo alargué más, ¿ya? Para que se note lo que les estoy diciendo. Acá tenemos 12 centímetros. Acá tenemos alfa. Y aquí podemos tener la misma medida. Pero si yo quiero, por ejemplo, este puede ser un ángulo de, supongamos, a ver más o menos haciendo el cálculo, ya digamos que son 30 grados, ¿ya? Pero acá yo puedo hacer 45 grados, aprox, ¿ya? Y aún así estoy cumpliendo con las afirmaciones. ¿Por qué? Porque no me están dando la medida de A', B', entonces yo lo puedo abrir tanto como quiera, y puedo mantener este lado igual y este lado igual. Pero mientras no me den A', B', no podemos afirmar de que son congruentes, ¿ya? Si es tentador, lo admito, es tentador, pero por las razones que ya le expliqué, no podemos decir que son congruentes, ¿ya? Y de hecho aquí con este ejemplo del ángulo espero que hayan podido entender mejor, o sea, eh, básicamente este bracito y este bracito son iguales, pero yo los puedo abrir más o menos, ¿ya? Pueden estar más cerrado el ángulo o más abierto, pero ambos bracitos miden lo mismo, ¿ya? Entonces por eso no podemos decir que los triángulos son congruentes, a no ser que esta parte de acá abajo esté limitada porque efectivamente me dicen que son 10 centímetros, pero ese no es el caso. ¿Ya? Entonces, ya nos quedan dos alternativas solamente. Ahora, ustedes que están acá mirando, de las dos alternativas que quedan, sabiendo todo lo que expliqué, ¿cuál ustedes creen que es la alternativa correcta? ¿La D o la E? Por favor, escríbanlo en el chat. Matías dice ahora ni idea. No se frustren, bueno, frústrense un poco porque eso igual los va a motivar a estudiar más, pero en el sentido de que no se frustren de que como que esto es complicado y como que llegué con cosas que ustedes como que, ¿qué pasó acá? No lo vean de esa manera, y aparte adicionalmente igual yo les voy a estar mandando más videos para que ustedes puedan repasar estos contenidos ya. Así que no sientan miedo.
Aquí Nicolás dice, creo que me mantengo la E. Ya. Sigamos analizando. Entonces, la siguiente dice solo 2 y 3. Voy a borrar acá. Ya, entonces. La 2 dice, si el segmento BC, este es BC, es igual a 12 centímetros. 12 centímetros. Aquí tenemos nuevamente este ángulo. Esto es por la descripción. Repito, es por la descripción de acá arriba, que no estaba acá dibujado. Entonces, este es igual a este lado. Tenemos dos ángulos iguales. ¿Qué más? Si los ángulos formados al crear segmentos AC, este AC y A'C', ya de cada triángulo respectivamente son congruentes. Ya, entonces los ángulos, ya al crear segmento AC y AC', con los segmentos AB y A'B', o sea, esto, nos están diciendo este ángulo y este ángulo. Son respectivamente congruentes. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes. Le colocamos beta, le colocamos beta. Entonces ahora podemos colocar acá, rellenar con gamma y gamma. ¿Por qué? Porque si estos dos ángulos son iguales, automáticamente este ángulo que el restante es igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres ángulos iguales, tenemos un lado igual. Ahora, sabiendo esto, respóndame por chat, sabiendo esto, ¿podemos decir que efectivamente son congruentes? Y aquí Rena con duda me dice que sí. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, denle un poquito, piensen, piensen. Sé que llevamos dos ejercicios, pero es mejor que hayamos hecho dos ejercicios, pero que hayan trabajado su mente, que hayamos hecho 10 y no hayan entendido nada. Dice, hay ángulo, lado, ángulo, así que supongo que sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Ok. Ya, entonces efectivamente, Matías, sí, es eso. Hay ángulo, lado, ángulo. Entonces ahí efectivamente nosotros podemos decir, ya, tenemos dos ángulos efectivamente que son, o sea, dos triángulos que efectivamente son congruentes. ¿Sí? Por esto. Ahora, quiero que tengan algo en cuenta. Todas estas respuestas que me dieron de duda, si se fijan ahora en retrospectiva, se pudieron haber ahorrado eso si hubiesen tenido claro justamente esto, los criterios de congruencia. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan claro, así que si pueden tener ahí un resumen, un apunte donde puedan anotar eso, espectacular. Ya ahí igual van a tener ejercicios para hacer y sería bueno que lo tengan a mano. Ya porque con eso se van a ahorrar mucho esa duda, así como chuta, como tantas cosas así como que salen ya, pero efectivamente, si ustedes a través de un criterio comprueban, ya ok, tengo ángulo, ángulo, lado, etc., ahí ustedes lo comprueban automáticamente. ¿Ya? Ahora yo hice toda esta explicación porque igual quería pasar por los conceptos, ¿ya? Igual que tuvieran una visión como más amplia, más geométrica, más como de forma. Entonces, efectivamente tenemos que es la letra D. Y gracias por su tiempo, gracias por esperar. Estoy claro de que no hemos pasado 15 minutos, pero quería terminar con este ejercicio. Espero que les haya servido. Eh, y aparte de la lista, no sé si Rocío quieres decir algo más. No,
Ya anoté los nombres. Nada, si tienen dudas, les vuelvo a repetir que para estar a su disposición los grupos de tutorías. Y cualquier cosa nos hablan, con el Francisco les vamos a subir este PPT con la información para que la tengan a mano y puedan volver a estudiarlo. Y cualquier cosa nos van diciendo, tengan la confianza de poder avisarnos si es que tienen dudas en algo. Estamos aquí a su disposición para que nos pregunten, así que no tengan miedo. Tranquilo, nosotros igual pasamos por esto de la PSU y yo, por ejemplo, les digo mi testimonio, yo di 2 veces la PSU. Así que pregunten, no tengan cositas aunque sea una mínima consulta, no hay preguntas erróneas, ¿ya? Tengan eso en base, porque lo importante es que lleguen lo más claro y que se sepan los conceptos de base, porque si hay algún concepto que no manejan, como lo que decía el Francisco en este último ejercicio, que habían cosas que se podían ahorrar o llegar por un camino mucho más rápido y es simplemente manejando las cosas. Así que no tengan miedo a preguntar. Es el segundo semestre, ya han visto un poco más nuestras caras, así que esperamos que vengan con la motivación para poder participar. Eso. Acuérdense de que vamos a implementar lo de los cuestionarios como la hoja de respuestas que va a ir junto con la guía para que se motiven respondiendo eso y así podamos ver cómo van avanzando y bueno, cualquier cosa les vamos a ir avisando en caso de que hayan jornadas y todo. Esperamos que participen porque es importante que se enfrenten a la situación de hacer un ensayo. A veces podemos comprender muy bien la materia y manejarla muy bien, pero el tiempo es el que nos falla. Así que a practicar nomás, chicos. Eso, creo que no tengo ningún otro aviso. Así que eso, ánimo a todos, buen comienzo de semestre y bueno, ahí estamos a su disposición. Así que muchas gracias por haber asistido y bueno, ¿ya está lista la lista o no, Rocío? Sí, está listo. Perfecto. Así que quedan en libertad de acción. Así que estén bien, cuídense, chao. Chao. Chao, que estén bien, chao. Chao, nos vemos la próxima semana. Nos vemos.